¿El audio? ¿Hoy sirve para eso? ¿Sirve? Sí. ¿Qué cosa? El mío. El mío. Los dos. ¿Has puesto el cronograma? Sí. Bueno, vamos a... Ya son 5, así que vamos a empezar mejor. Raúl dice que no puede hablar de la compu. Bueno. Está grabando. Ok. Bueno, entonces empezamos nomás, porque ya son 7, son y 5. ¿Cómo? Empezamos nomás, porque ya son y 5. Empezamos la reunión, digo. Bueno, algún hermano en comunión, si quiere comenzar con una oración, y bueno, generalmente las reuniones de los miércoles de oración, podríamos tener un momento de oración, yo digo 3, 4 oraciones cortas, por estos momentos, y bueno, orar para que el Señor nos guíe en estos momentos, para ver cuál sería para qué ha permitido todo esto, ¿no? En principio es de bendición porque estamos hermanos de todos los lugares, congregados o reunidos por este medio para compartir la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, ya acá en Tierra del Fuego, por ejemplo, hay contagiados y curiosamente son hermanos, ¿sí? En la fe. Así que no es tan grave, hasta donde yo sé, pero están contagiados y bueno, y posiblemente hay otros contagiados también. Así que podría ser uno de esos motivos, ¿sí? Y también para que el Señor nos muestre y nos guíe para aprovechar estos momentos, ¿sí? Así que los hermanos que se sientan guiados, podríamos hacer 4 oraciones y después abrir la palabra de nuestro hermano Camilo, nos va a guiar la lectura y la meditación de la palabra. Así que, bueno, está abierto entonces. Gracias, hermano. Comienzo yo acá en Antofagasta. Adelante. Nuestro bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, después, Señor, movido por tu Santo Espíritu, para esta jornada de la tarde, en que nos congregamos en tu santo nombre, porque tú, bendito Dios y Padre, eres el Santo de Israel. Tú eres aquel quien nos ha redimido en el nombre de Jesús. Te damos gratitud, alabanza y adoración hacia tu persona en la Trinidad. Porque tú, bendito Dios, eres excelso y tu nombre está por sobre todo nombre. Nuestra gratitud, Señor, porque sabemos que inclinando nuestros rostros a tierra, hablando en figura, nos inclinamos, Señor, con temor y temblor, porque vemos, Señor, tu majestad, y vemos, Señor, que tu mano de bendición fue sobre Moisés, sobre Josué, quienes ellos fueron movidos acercándose a tu persona y tuvieron que quitar sus calzados de sus pies en reverencia, en solemnidad hacia ti. Y nosotros en tus propiedades invisibles hacemos lo mismo. Nos inclinamos y te adoramos y damos gracias por tu amor y tu bondad sobre nosotros. Pedimos ahora en esta jornada de la tarde que tú seas bendiciendo esta reunión, que tu Santo Espíritu sea guiando a nuestro hermano Camilo en toda palabra y verdad. Asimismo, bendito Dios, pedimos por las personas que están
aquejadas con este virus. Ya el hermano hace ver que hay hermanos en la fe que están contagiados. Rogamos, Señor, que esto no sea más allá, pidiendo, Señor, que tú seas fortaleciéndoles, que tú les seas otorgando la sanidad y que no llegue más allá. Y pedir, Señor, que esto mismo que está ocurriendo sea para nosotros la motivación de entrar en oración continuamente. Orar sin cesar, dice Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Orar sin cesar. Te damos gracias nuevamente por permitirnos ver nuestros rostros a distancia, pero aún así unidos, unánimes en la fe. Dejamos siempre, Señor, delante de ti toda nuestra gratitud y nuestras peticiones en los méritos de aquel quien está a tu diestra, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermano. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, de poder, Señor, estar grupo de hijos tuyos a pesar de la distancia, Señor, con el sentir, Padre Santo, de buscar tu dirección y tu guía por medio de tu palabra. Te agradecemos porque a pesar de este momento de dificultad, Señor, estos momentos difíciles para el mundo, para nosotros tus hijos también, podemos gozarnos en que tenemos una base sólida, una base segura en tu palabra. Y en Cristo Jesús, en tu Hijo amado, te damos las gracias porque tu palabra sigue afirmando los corazones de tus hijos, de nosotros los creyentes. Y ese es el propósito por el cual, Señor, también estamos en esta hora. Te agradecemos por todos estos días de estudio que han sido de bendición para nosotros. Tu palabra que ilumina nuestro camino, que nos da sabiduría, entendimiento, y cada día nos perfecciona para ser más parecidos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ser más conforme a su semejanza. Rogamos que bendigas, Señor, a tus hijos, a nuestros hermanos en diferentes partes del país, del mundo, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, a quienes les ha alcanzado esta enfermedad, que tú bendigas su vida, su salud en tu voluntad, y por sobre todo, Señor, que sigan con esta fe, Señor, fortaleciéndote en ti, y nosotros también, Padre Santo, no dejar de orar y no dejar de clamar e interceder delante tuyo. Gracias te damos, rogamos que una vez más, Señor, bendigas a tu pueblo, y que tu palabra nos siga dando dirección en nuestro caminar. Gracias, Padre, te damos, Señor, glorificamos tu nombre, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Padre Celestial, te damos gracias, como estamos, Señor, orando, por todo lo que nos das, por la salud, por las fuerzas. Gracias porque nos sostienes, a pesar de todo lo que está pasando. Y gracias, Señor, porque podemos estar acá juntos, por medio de de las computadoras y los celulares. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a mirar hacia el cielo, a mirar a la ciudad celestial, como miraban Señor, los que seguían tu voz desde el principio, desde Abraham, como dice la palabra, que mostraba que él miraba, Señor, a esta ciudad no hecha por manos humanas, al futuro, Padre Celestial, al día que el Señor Jesucristo viene, al día en que el Señor Jesucristo viene para llevar a su iglesia. Ese día, Padre, también que el Señor Jesucristo viene a reinar, a juzgar al mundo con justicia, como dice la palabra. Padre, mirar aquel futuro de cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a anhelar ese día y a no temer, Padre,
a los hombres ni a las cosas de este mundo, sino tener los ojos puestos allí. Te damos gracias, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Eso lo puso Leo. Okay. Bueno, Camilo, si querés comenzar con la reunión. Ok. Ok, hermano. Bueno, vamos a estudiar en Primera de Pedro. Vamos a seguir viendo Primera de Pedro. El capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer acá en Primera de Pedro, desde el versículo número 3, el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, de lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí vamos a leer en este párrafo, aquí en Primera de Pedro. Este párrafo, esta primera sección, desde el versículo 3 al versículo número 9, son las instrucciones del apóstol Pedro, cómo desarrollar las tres virtudes de la fe cristiana, podríamos decir. Las tres virtudes que promueve el apóstol Pablo casi en todas sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, dice en 1 Corintios 13:13. Y ese concepto, ese trino de virtudes se va repitiendo en sus cartas, ¿ya? Y el apóstol Pedro hace lo mismo en esta carta. Ahí en el versículo número 3 tenemos la esperanza. Él habla de una esperanza viva, una esperanza viviente, ¿ya? Y en el versículo número 5 nos habla que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y ahora en el versículo número 8, que vamos a ver: a quien amáis sin haberle visto. Aquí está el amor, ¿ya? Estas tres virtudes son muy interesantes y son virtudes que son desarrolladas a la distancia, solo por fe, ¿ya? Y es interesante esto, queridos hermanos. Recuerden que el apóstol Pedro está animando a estos creyentes en el año 64, más o menos, poco antes del que Nerón quemara Roma y culpara a los cristianos y los persiguiera, y la persecución que iba a venir sobre ellos iba a ser una cosa horrible. El apóstol Pedro entonces escribe estas cartas para prepararles para el sufrimiento y para que estas tres virtudes los mantengan a ellos. Y también a nosotros, hermanos, esto es lo que nos debe mantener en medio de la desesperación,
Cada vez vamos teniendo más noticias que el virus sigue avanzando, afectando a personas conocidas y hermanos en la fe, y nosotros estamos muy ansiosos a ver por qué el Señor permite todo esto. Y aquí el apóstol Pedro les repite estas tres virtudes, les anima con estas tres virtudes, la esperanza, la fe y el amor, para que ellos se cuelguen de estas tres virtudes y permanezcan en ellas, ¿ya? Y lo que nosotros vemos en la Escritura, que la fe a la cual promueve el apóstol Pedro es precisamente algo que no se ve, ¿no es cierto? Es la esperanza de lo que no se ve, eso es lo que por definición es. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos capítulo 11, ahí en el versículo número 1, ¿ya? Y la esperanza tampoco necesita ver. Recuerden ustedes lo que dice en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Ya? Entonces la esperanza también es algo que no se ve, estamos esperando algo que nunca hemos visto, pero que tenemos convicción de que es real, es vivo. Y también aquí en el versículo número 8 que vamos a ver hoy día, está el amor que se experimenta sin ver. Ahí dice el versículo número 8, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y fíjense, hermanos, que ninguno de estos creyentes, al igual que nosotros, habían visto al Señor. Esta generación de personas a la cual el apóstol Pedro está escribiendo no fueron testigos oculares de la vida del Señor Jesucristo ni de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pedro sí lo había visto antes de la cruz y después resucitado. Por eso, en el capítulo número 5, aquí mismo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pedro les dice a estos creyentes en el verso número 1, 1 de Pedro 5:1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí dice él, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él vio la crucifixión del Señor Jesucristo. Y este aspecto, hermano, de ser testigo presencial de la vida del Señor y de su muerte era un aspecto muy importante para los escritores de la Biblia. Por ejemplo, Lucas, cuando comienza su evangelio, cuando escribe a Teófilo, le explica estas cosas que han sido certísimas entre nosotros, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, ¿ya? Entonces era muy importante el hecho de haber sido testigo de la vida del Señor. Incluso la condición para un apóstol, para escoger a un apóstol, era que realmente hubiese sido testigo de la vida del Señor, de su bautismo, de su muerte y de su resurrección. Era un aspecto muy, muy importante. Sin embargo, estos creyentes no eran testigos de ninguna de estas cosas, pero amaban al Señor, ¿ya? Y lo amaban como si hubiesen estado con Él. Y el apóstol Pedro aquí en este versículo quiere hacer resaltar esto. Su amor era sin haberle visto. Y Pedro está destacando, fíjese, hermanos, qué interesante, lo que está destacando Pedro es que la fe de estos creyentes era mayor que la de los apóstoles. Eso está diciendo Pedro, ¿ya? Originalmente, en el versículo número 8, dice así: ustedes aman a Jesucristo aunque nunca le han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Eso dice originalmente el pasaje. 2 veces dice el apóstol Pedro, aunque ustedes no lo han visto, aunque ahora se alegran, ¿ya? Y se puede traducir también ese aunque, se puede traducir como a pesar de que no lo han visto, ¿ya? Ustedes lo aman. Y realmente el apóstol Pedro lo que está haciendo aquí en este versículo está elogiando la fe de estos creyentes, ¿ya?
Recuerden, hermanos, que Pedro estuvo presente cuando el Señor le dijo a Tomás, una vez que él resucitó, le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y viendo, que estos creyentes que ya habían sufrido y que iban a entrar en un nuevo sufrimiento por su compromiso con el Señor, mantenían un amor genuino, ¿ya? Y saben, hermanos, que la fe suya, la mía, la fe del creyente más sencillo, es igual de valiosa que la fe de estos grandes hombres de Dios que vieron y contemplaron al Señor. Por eso, en Segunda de Pedro, si quieren me acompañan, Segunda de Pedro, dice el apóstol Pedro ahí, en Segunda de Pedro, en el capítulo número 1, Segunda de Pedro, en el capítulo número 1 y el versículo número 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Les está diciendo, hermanos, ustedes tienen la misma clase de fe que nosotros no somos más que ustedes. Vale lo mismo, el mismo valor. Ustedes realmente incluso nos superan a nosotros porque ustedes no vieron nunca al Señor Jesucristo y cómo lo aman, ¿ya? Y hermanos, animémonos, gocémonos que esto es por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, ¿ya? El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y ahora nosotros amamos al Señor sin haberlo visto y nos gozamos en Él, ¿ya? Cualquier cosa que nos pase, hermano, si te alcanza este virus, no pierdas nunca de vista ese amor. Tú le amas al Señor y tú eres precioso para el Señor y gózate porque cualquier cosa que nos suceda va a ser la entrada a esta gran salvación que el Señor tiene preparado para nosotros. Y saben, hermanos, que esto ha de ser una forma de vida en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, porque por fe andamos y no por vista, ¿ya? Realmente cada paso que daba este hombre, el apóstol Pablo, era de fe, sin ver nada, esperar ver nada, sino que confiando en la mano del Señor. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también Pedro hace resaltar aquí en el versículo número 8 que ellos amaban al Señor sin haberle visto. También hay otra razón muy interesante, era que en el ambiente de Roma, del Imperio Romano, en todo el Imperio Romano predominaban los ídolos. Nerón era un dios y habían otros que se hacían llamar dioses, como dice en Primera de Corintios capítulo 8, para muchos hay muchos dioses, sin embargo para nosotros hay un solo Señor. Y en ese tiempo había mucha idolatría, en las calles estaba lleno de ídolos a quienes veneraban ellos cuando pasaban por las calles. Entonces el apóstol Pedro quiere hacer un contraste de la vida pagana, de esta gente sumida en la idolatría en cuanto a ver algo. En cambio ustedes aman a un Salvador, a un Dios, un Señor que no lo han visto, ¿ya? Y ya llegará ese día en que le vamos a ver, ya va a venir ese maravilloso día que vamos a ver a nuestro Salvador. El apóstol Pedro estaba seguro de esto, ¿ya? Y también los demás, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y hermanos, ya falta poco para que veamos el rostro de nuestro Señor. Qué hermoso va a ser, hermano, llegar a la presencia del Señor a pesar de cualquier cosa que hayamos vivido acá. Nada se compara con esta perspectiva. Ya también Pablo escribe a los Corintios que ahora vemos borrosamente en un espejo, pero entonces veremos cara a cara, ¿ya? Estaremos cara a cara con nuestro Señor, contemplándole, estaremos en su gloriosa presencia.
Y este versículo, mientras tanto que ellos están aquí, es muy importante porque era el motor que tenían ellos hasta este momento. Recuerden que ellos ya habían sufrido, las formas verbales del versículo 6 enseñan que ya habían padecido y ahora van a entrar a un mayor sufrimiento, y el amor de Dios, el amor que ellos tenían dentro de sus vidas, tanto para Dios como para su pueblo, los hermanos, era un motor, algo que les mantenía con mucha vitalidad a pesar de las dificultades. Y fíjense, hermano, que el amor a Dios es un mandato en el Antiguo Testamento. Uno lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso uno lo lee en el Antiguo Testamento y es un mandamiento que aparece reiteradas veces, ¿ya? Pero aquí el énfasis que hace el apóstol Pedro es que ellos amaban al Señor Jesús, a la persona del Señor Jesús, ¿ya? Y entonces lo hacían realmente hacia Él. Tenían claro que Él era el Señor, que el Padre había colocado en el Señor todo lo que era suyo. Entonces estos creyentes tenían muy clara la perspectiva del señorío de Cristo, a quien ellos merecían respeto, amor y devoción, ¿ya? Ellos tenían este amor hacia la persona del Señor Jesús. Y el amor hacia la persona del Señor Jesús, hermanos, realmente caracteriza al cristiano. El creyente que ama al Señor Jesús es un creyente que se caracteriza por ser un creyente que agrada al Padre. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, acompáñenme al capítulo 14, en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, nos dice ahí en el capítulo 14 y en el verso número 21, dice: el que tiene mis mandamientos, está hablando el Señor, mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es interesante aquí, hermanos, que el sinónimo de amor es sinónimo de obedecer en la Biblia, ¿ya? Y también es algo que hay que analizar cómo estamos en esto nosotros los que decimos ser creyentes, si nuestro amor es sentimentalismo nomás, es emociones, o realmente es obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, ¿ya? Yo alabo, hermanas, que ustedes se pongan sus cubiertas para aún estas reuniones a distancia, porque es un mandamiento del Señor, es algo que el Señor dejó estipulado y lo hace muy bien, es un mandamiento del Señor. Y este amor, esta obediencia a la palabra del Señor no debe variar, ¿ya? Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Miren cómo dice ahí, ¿cómo tiene que ser nuestro amor? Vamos a leerlo, Efesios 6:24, Efesios 6:24. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo número 24, ahí dice el apóstol: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Una hermosa expresión de un amor imperecedero, también se puede traducir, que significa, esa expresión inalterable significa que no cae, eso significa sin caerse. Que no se le caiga el amor por el Señor, hermano, hermana. Que a mí tampoco se me caiga esa pasión por el Señor Jesucristo. Ya Él está a las puertas de venir por nosotros y tiene que encontrarnos con esta pasión, con este amor hacia su persona. Y es interesante, hermanos, que el apóstol Pedro esté hablando de este tema del amor, que habían estos creyentes que no habían visto al Señor, porque Pedro, cuando él negó al Señor,
la forma que usó el Señor Jesús para restaurarles es que le preguntó 3 veces, Simón, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Y es muy interesante que cuando el Señor le pregunta, ¿me amas?, el Señor ocupa la palabra ágape, o agapao, donde viene ágape, amor. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que yo solamente te quiero. Pedro no se atrevió a usar la misma palabra que el Señor usó, agapao. Usó otra palabra, Pedro, solamente te quiero. Entonces, porque Pedro no se atrevía realmente, porque había traicionado al Señor. ¿Cómo, Señor, yo te traicioné? ¿Cómo te voy a decir que te amo como tú me estás preguntando? Yo solamente te quiero, Señor. ¿Ya? Entonces, y fue muy sincero Pedro en su restauración. Pero aquí Pedro ahora, ya viejo, ve que estos creyentes tenían un amor inalterable, que a pesar de las pruebas que pasaron y de la que venía, no iban a negar al Señor, se iban a mantener fieles a ese amor al Señor, ¿ya? Entonces, ¿saben, hermanos? El amor realmente por el Señor, la obediencia a su palabra, define la vida espiritual que vivimos, ¿ya? Si tú quieres saber cómo estás espiritualmente, ve en la clase de amor que tienes hacia el Señor, ¿ya? El Señor dijo, el apóstol Pablo, que también amaba de una manera enorme a su Salvador, a su Señor, él escribió, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, Maranata, ¿ya? Y el apóstol Pedro ahí termina 1 Corintios con esta advertencia, el que no amare al Señor Jesucristo es un maldito. ¿Por qué? Porque para Pablo no amar al Señor Jesucristo significaba que una persona estaba aún bajo maldición. Esa persona no es creyente. Solamente viene a escuchar la Biblia por interés y cuando le falta algo se acuerda de Dios. No, esa clase de amor es una clase de amor de alguien que no conoce al Señor como su Salvador. Ya, entonces aquí el apóstol Pedro vuelve a tomar este tema y nos va a hablar en este versículo del amor que tenían ellos hacia el Señor sin haberle visto, ¿ya? Y es interesante, hermano, la combinación que hace Pedro. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo número 1. Se está por cortar y voy a volver a reiniciar, disculpa. Se está por cortar y vuelvo a reiniciar. Ok, se está por cortar. Sí, ¿qué buscamos? Quedamos buscando ahí. 1 de Pedro 1:8. Vamos a volver al versículo 8 para ver la combinación entre la fe y el amor, o el amor y la fe, porque dice en el versículo número 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, ya se refiere a la fe, hay una combinación entre el amor y la fe, ya es muy interesante esto.